Eres la fuerza en mi corazón, mi refugio, mi esperanza, eres mi protección. Me conduces con tu gracia y me mostrarás tu gloria. Eres mi roca y mi porción. Pertenezco a ti, mi Dios, mi dueño, mi creador. Contaré tus maravillas, lo que has hecho en mi vida. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Contigo a mi lado nada quiero pedir. Y aunque hoy me falle la salud, mi única fuerza eres tú, mi sanador. ¿A quien tengo en los cielos sino a ti? Tesoros no busco, solo te quiero a ti. Y aunque desfallezca mi corazón, mi única fuerza eres tú, solo tú, mi Jesús. Eres la fuerza en mi corazón, mi refugio, mi esperanza, eres mi protección. Me conduces con tu gracia y me mostrarás tu... Iglesia, buenas noches, Dios nos siga bendiciendo. Estoy seguro de que el Espíritu de Dios nos ha estado guiando en su verdad, que el tema que vimos la semana pasada ha sido de gran edificación, que la labor que el Señor puso dentro de ese tema sobre llevarnos a hacer una reflexión en nosotros mismos, un autoanálisis, de acuerdo a esas 10 condiciones que vimos la semana pasada, sobre examinarnos en los factores que pueden haber causado esas divisiones dentro de la conducta de nuestros hijos. Las voy a nombrar rápidamente para que las podamos recordar, y espero que dentro de la obediencia y la voluntad de nuestro Señor las hayamos puesto en práctica o en aplicación para nuestra vida. Sé que es muy difícil hacer un autoanálisis. Es recomendable que dentro de hacer una introspección, a veces nosotros mismos nos engañamos a sí mismos debido a nuestra naturaleza de pecado. A veces ni siquiera nos damos cuenta de nuestros propios errores. Y como padres, pues de ahí la importancia de tener a nuestro cónyuge al lado, de tener a otra persona para que nos esté diciendo en qué podemos estarnos equivocando y nos esté mostrando esa debilidad que podamos estar desarrollando. Si nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo, pues tenemos una actitud de humildad. Vamos a ser humildes y aceptar la corrección. Vamos a entender de que estamos para edificación mutua, que estamos para crecimiento, que necesitamos buscar la madurez en Cristo Jesús, que es necesario que nos apoyemos entre unos y otros, porque no podemos ser indiferentes ante lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere matar nuestra naturaleza vieja. Dios quiere que nuestro viejo hombre nosotros nos despojemos de él, como nos lo muestra en la Escritura, que renunciemos a ese viejo hombre. No podemos solamente, como lo decíamos en las charlas anteriores, no podemos solamente pretender de que los demás renuncien y vean sus errores. No podemos, como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo,
estarle mirando la paja del ojo ajeno y no mirar la viga que tenemos nosotros. Nosotros como padres, como vimos la charla anterior, vemos que sí, dentro de la naturaleza de pecado hay, tanto nuestros hijos como nosotros tenemos una condición de pecado, y es el factor número 1. El factor número 2 es la falta de disciplina de parte de los padres. Cómo a veces nosotros no somos tropiezo ante nuestros hijos. Y damos el ejemplo de Eli, de que no fue estorboso en la corrección con sus hijos y amó más la voluntad de sus hijos que a Dios. El tercer factor es la autoridad estricta o áspera de los padres. A veces demandamos demasiado, pero como hablábamos, a veces demandamos tanto que la misma escritura, nosotros en Colosenses 3:21 nos dice de que no debemos a nuestros hijos llevarlos al enojo. El cuarto factor es la falta de respeto por la autoridad, y de ahí la introspección en nosotros. Mirar cómo nosotros a veces somos un mal ejemplo en no respetar las autoridades, pero sí queremos exigirle a nuestros hijos de que sean respetuosos. Yo sé que todo este análisis no es fácil y es muy duro. Y es muy duro mirarnos a nosotros mismos que hemos fallado ante el Señor. El quinto factor es la incongruencia de nuestras acciones. El sexto, nuestra visión del materialismo. El séptimo, la mundanalidad. El octavo, la falta de tiempo con nuestra familia. El noveno, la influencia impía, la influencia del mundo. El décimo, los conflictos entre los mismos padres. Todos estos factores que hablamos en la charla anterior afectan el comportamiento y dan los resultados, son los posibles resultados para que nuestros hijos lleven a una rebeldía, y como hablábamos al comienzo, a una rebeldía bien sea pasiva o activa, indiferente ante las cosas de Dios, o activa que lo dicen de frente, declarándose en rebeldía abierta frente a los asuntos del Señor, y pasiva con que ya no quieren venir a la iglesia, quieren hacer otras actividades o quedarse solamente en casa, escuchando música o compartiendo con otras personas. El tema del día de hoy, vamos a hablar sobre qué deben hacer los padres con sus hijos. ¿Qué podríamos hacer nosotros con nuestros hijos rebeldes? Espero que el día de hoy el Señor nos guíe con su Espíritu Santo para fortalecernos. No se trata de caer culpa en nuestros corazones. Lo que se trata es de que llevemos una reflexión de arrepentimiento frente a Dios y nos reconciliemos con Él. Y volvamos a comenzar. Y que el Señor nos ayude con su sabiduría, no con la nuestra, a ser luz de este mundo. Y para eso quiero recordarles una frase del pastor Charles Spurgeon, pastor inglés, que nos dice lo siguiente, y quiero leerla de esta manera: la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz de nuestro hogar. El principal ministerio que Dios nos ha entregado y que debemos desarrollar y pastorear es nuestro hogar, nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos. En el caso de nosotros los hombres, el corazón de nuestra esposa. Nuestra obligación es ejercer el sacerdocio dentro de nuestro hogar. Dios nos lo pide, no es imposible. Si Él nos lo pide es porque es su orden. Es la manera en que Él nos ha dejado para que lo podamos desarrollar. Consideremos lo siguiente: nosotros cuando hacemos un autoanálisis, lo hacemos de una manera, debemos hacerlo de una manera con mucha sabiduría, con sinceridad. No podemos tomar ese autoanálisis a la ligera, y muchas veces a veces nosotros lo tomamos a la ligera, y eso nos lleva a veces a crear ciertas condiciones de escapismo. A veces nos refugiamos en el trabajo, nos podemos refugiar en la iglesia, nos podemos refugiar con los amigos,
nos podemos refugiar en entretenimiento y no queremos asumir esa responsabilidad que tenemos como padres, como sacerdotes. Estamos llamados a ejercer el sacerdocio. Cuando hacemos un autoanálisis sincero, nos puede generar algo de frustración en nosotros. Por eso es indispensable a veces la ayuda de un pastor o de un tercero, nuestra esposa o nuestro esposo, de manera sincera y aceptar la corrección con humildad. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Muchas veces tenemos que aprender a guardar silencio. Debemos llevarnos o permitirnos que el Espíritu Santo nos lleve a una condición de arrepentimiento sincero. Y no para caer en sentimientos de culpa. Si es un arrepentimiento, es para reconciliarnos con Dios. Es para que podamos tener una cercanía con Él y reconocer que le hemos fallado en una de las áreas de nuestra vida. Muchas veces por ignorancia. Muchas veces porque no nos hemos dejado llevar realmente por la guía del Espíritu Santo, sino por la guía de nuestra propia condición carnal, o por la guía de algún mal consejero, porque como hemos hablado en otras charlas, a veces buscamos la consejería de un psicólogo, buscamos la consejería de un pedagogo, buscamos la consejería de un sociólogo, buscamos la consejería de algún líder que está hablando con ciertas condiciones, pero no las estamos aterrizando o no estamos examinando si esa consejería es bíblica, si realmente nos está llevando a unos principios donde el fundamento es la palabra de Dios o el corazón de Dios dirigiendo nuestras vidas y nuestro hogar. Debemos buscar la dirección y la corrección de Dios con amor, permitiendo que Él mismo sea el que nos lleve a la bendición de esa reconciliación con Él. Si le damos la oportunidad a nuestro Señor, no quiere decir de que ya está reconciliado con el Señor, entonces nuestros hijos descarriados, inmediatamente todo se va a solucionar, no. Pero sí podemos acercarnos a Él y estar fortalecidos en Él para lo que Él puede hacer de aquí en adelante. Así que hay una pregunta que siempre nos hacemos nosotros como padres con nuestros hijos descarriados: ¿cómo relacionarnos con ellos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es la manera de poderlos conducir nuevamente a Cristo? Porque a veces pretendemos que los podemos conducir con nuestras palabras. Debemos convencerlos. Y vamos a ver que algunas veces nuestros hijos pueden estar en el hogar, o ya salieron del hogar, o ya tienen otro hogar. Así que vamos a ver esa relación con ellos y cómo evitar algunas cosas que no debemos hacer. Así que voy a pedirles un instante que oremos y que pongamos este tema en las manos del Señor. Amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos ponerte esta charla, este día, Señor, este tema de hoy, de qué debemos hacer como padres con nuestros hijos descarriados. Ayúdanos, Señor, con tu sabiduría para comprometernos contigo, Señor, y para ser obedientes ante ti primero, y para, Señor, sujetarnos a ti en Cristo Jesús. Que tú seas, Señor, nuestro refugio, como dice tu palabra, y que nuestra mirada esté puesta en ti, Cristo Jesús. Amén. Lo primero que no debemos hacer es no persistir con regañarlos. No más quejas, no más ruegos a ellos. Los hijos descarriados necesitan aprender a escuchar la voz de Dios.
no nuestra voz. Necesitan aprender a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces nosotros nos interponemos dentro de lo que el propósito de Dios quiere ya hacer. Los padres podemos tener las mejores intenciones para hacer, ¿sí? Y regañamos a nuestros hijos, queremos corregirlos, los criticamos, les rogamos, pero el insistir tanto en ellos impide que ellos oigan la voz del Señor a través de ¿qué? De la vara de la corrección que Él está aplicando en sus vidas. Hay que dejar que ellos escuchen al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo pueden hacer ellos? Quiero recordar la parábola del hijo pródigo. El padre en ningún momento se interpuso dentro del camino o la decisión que el hijo pródigo, el menor, siendo el menor, que eso era una ofensa para un padre, porque lo que se esperaba dentro del padre era que el mayor pidiera su herencia, pero fue el menor el que la pidió. Y vemos que el mensaje que nos da el Señor Jesús es que siendo el menor, el padre no se opuso. El padre no entró en esto que estamos hablando. No entró en regaños, en reproches, en ruegos, no entró en quejas, solamente entregó la herencia y la entregó confiadamente, confiado en que iba a volver nuevamente. Y eso es lo que hoy vamos a permitir que el Señor nos enseñe. Vamos a aprender a confiar en el Señor, vamos a aprender a obedecer y a sujetarnos al Señor, vamos a aprender a depender del Espíritu de Dios. Para esto también tenemos que tener claro nosotros como padres que no debemos ceder ante nuestros principios bíblicos, ante nuestra condición cristiana. Debemos mantenerlos. A cambio, a veces podemos, a cambio de la paz en el hogar, entonces cedemos ciertas cosas. No hay que ceder. Debemos seguir manteniendo nuestros límites y ahorita los vamos a nombrar nuevamente. No debemos regañarlos a ellos, pero tampoco debemos acogernos a su rebeldía, es decir, ceder ante ellos. Mientras haya estas diferencias, y sobre todo diferencias doctrinales, diferencias ante Dios, pues siempre va a haber tensión, pero esta tensión debemos tener claro que esta tensión es necesaria, es muy necesaria para nosotros. Y nuestra intervención en nuestras palabras no debe agravar la intención que Dios puede hacer. Nuestras palabras deben ser como nos lo pide la Escritura. Deben ser palabras para edificación, deben ser palabras amables, deben ser palabras para aclaración, pero ¿cómo? En paz, no devolviendo mal por mal, sino bien. Debemos ser corteses, deben ser nuestras palabras sazonadas con gracia, deben ser palabras que puedan llevar a corregir la mala conducta. Deben ser palabras donde nuestras palabras, como hablamos anteriormente, deben ser coherentes. No pueden ser que nuestras palabras dicen una cosa y nuestras acciones hacen otra. Para que nuestros hijos comiencen a leer todo nuestro ser. Mire, acordémonos lo que hablábamos en las charlas anteriores. El apóstol Pablo nos dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros ya somos seres íntegros y tripartitos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y como acabamos de leer la frase del pastor Spurgeon, que nos dice que somos la luz del mundo. El mundo no sabe leer, no lee la Biblia, ni la quiere leer. La Biblia es la luz para nosotros, la iglesia, y nosotros somos la luz del mundo. Muchas veces, a veces pretendemos que nuestros hijos, dentro de su carnalidad, porque no han nacido de nuevo, pretendan tener un comportamiento como creyentes. Ese nacimiento, así como Nicodemo, como lo hablamos en la charla anterior, ese nacimiento debe ser en el espíritu, debe venir desde el corazón. Debe venir en el momento en que acepte a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y le abra su corazón al Señor, para que sea el rey de Él, de su gobierno, de su vida, y se sujete a Él. Dios sabe cuándo
esta oración es sincera y pura. Vamos a ver el otro factor, que es: no imponga una posición emocional. No vamos a imponer nuestras emociones. A veces nosotros como padres nos convertimos en padres chantajistas, padres que sobornamos a través de las emociones y somos manipuladores. Recordemos la charla de manipulación que vimos a comienzos de año. A veces nosotros pretendemos torcerle el brazo a nuestros hijos con ciertas actitudes o ciertas palabras. Sobre todo, a veces las madres utilizan una palabra como esta. Dice: me vas a matar donde tú sigas así. Y pretendemos que al decirle a nuestros hijos una palabra de estas, pues nuestros hijos van a acceder. Pero vemos que no, porque muchas veces escuchamos que se puede repetir esta palabra de chantaje muchas veces y no se ve ningún resultado, no se ve ningún fruto. Porque lo que es de la carne es. Debemos trabajar en el espíritu. Lo que es del espíritu es. Así que debemos permitir que la naturaleza nueva, todo debe ser hecho nuevo en nosotros. No debemos seguir con las artimañas del engaño que puedan haber dentro de nosotros aún, de esa naturaleza vieja en nosotros. Debemos renunciar y reconocer que hemos sido manipuladores con nuestros hijos. Debemos reconocer que hemos utilizado palabras emocionales para manejar ciertas condiciones con ellos. Ser sinceros con Dios. Y ser sinceros. Cuando empezamos la sinceridad con Dios, la pureza con el Señor, hay un cambio en nuestra vida y la reconciliación con Él, como hablamos ahorita, y la reconciliación. Al haber esa reconciliación, empezamos a brillar en luz en nuestro hogar. Y empezamos a dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos y seamos la luz de nuestro hogar, la luz del mundo. Miremos lo que nos dice Proverbios 12:18, nos dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Cuidado. Recordemos que en algún momento hablamos sobre Santiago y la importancia de cuidar nuestra lengua. O cuando el apóstol Pedro también nos dice que es mejor refrenar la lengua. Tengamos cuidado con ella. A veces nosotros le decimos en chantaje emocional a nuestros hijos: yo te lo advertí, tú vas a terminar mal, donde sigas así las cosas no te van a ir bien, eres igualito a, le decimos: nunca vas a cambiar, y cosas de esto. Cuidémonos de la manera en que nosotros le estamos dando dirección. 1, a nuestra vida. 2, recordemos que el apóstol Santiago nos dice que con nuestra lengua alteramos la rueda de la creación. Cuidado, nuestros hijos son creación de Dios. No alteremos la creación de Dios. Estas palabras ejercen pues cierta presión y emoción ante nuestros hijos, pero podemos ver que nunca logramos que nuestros hijos se arrepientan, porque lo estamos haciendo en la carne, no lo estamos haciendo en el espíritu. Así que la reacción que ellos toman es una reacción de indiferencia. A veces ya ni siquiera sus oídos escuchan. Para ellos siempre es bla, 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 bla. Ya no oyen, están pensando en otras cosas. Son indiferentes. Y eso a veces puede provocar a un padre una ira mayor. Pero debemos ver que más que el problema que está fuera en nuestros hijos, el problema debe empezar a ser solucionado en nosotros mismos, dentro de nuestro corazón. Muchas veces, nosotros podemos hablar con nuestros hijos a través de nuestros gestos, de aceptación, de desaprobación, de indiferencia, con nuestro silencio, y nos podemos dar cuenta que causamos y que no encontramos una reacción de parte de ellos de acuerdo a lo que esperábamos. Porque sigo insistiendo, lo seguimos manejando en nuestra carnalidad. Y estamos llamados a que sea como nos lo dice la Escritura: espíritu, alma y cuerpo. Y quien debe gobernar primero es el espíritu. Él es el que reina, Él es el rey, Él es el que debe estar conectado con el Espíritu Santo. Debemos estar más sensibles nosotros, dentro de nuestra intuición, dentro de nuestro discernimiento, a lo que la voluntad de Dios nos está guiando, a hacer su voluntad. Vamos a ver otro factor.
que no debemos hacer. No debemos proteger a nuestro hijo descarriado de las consecuencias de su mal comportamiento. Muchas veces el camino de la desobediencia, nosotros lo sabemos, es un camino que trae consecuencias duras. Eso lo sabemos. Pero no debemos intervenir. Debemos estar seguros de que Dios se va a encargar de ellos. Al saber que somos padres cristianos y a veces el desistir de que el querer presionar a nuestros hijos para que vuelvan nuevamente a la fe, queriéndoles complacer ciertas cosas, podemos cometer un error. Es decir, podemos intervenir dentro de la vara de la corrección de Dios. Ahí la importancia que decía hace un momento, la sensibilidad de andar en el Espíritu. Voy a dar un ejemplo. Si un joven pierde su celular, que su padre se lo regaló, lo bota, se lo robaron, lo rompe por un momento de ira, o cualquier otro objeto de valor, de importancia, en un instante de locura dentro de su descarrio, ¿qué debe hacer el padre? No, lo que debe hacer es no prestarle dinero, no facilitarle las cosas, no reponerle ese objeto de valor, no recuperarle lo perdido, porque si lo hacemos estamos consintiéndole su capricho. Y cuando no lo hacemos, pues vamos a esperar una reacción de parte de ellos. Y es un enojo egoísta. Se van a molestar con nosotros cuando no les damos gusto dentro de la pataleta o el capricho o el enojo, de la destrucción o el daño que él causó. Debemos aprender a mantenernos firmes, y es lo que hablábamos hace un momento sobre límites y sobre las reglas de conducta, y mantenernos firmes en las normas que hay dentro de nuestra casa. Por lo general nosotros cuando nos mantenemos firmes nos sentimos culpables, nos sentimos mal. Nuestros hijos perciben eso y a veces quieren en nosotros manipularnos con su enojo, con su ira, con acciones a veces de tristeza. Pero quiero volver a recordar el mensaje o la parábola del hijo pródigo. No debemos detener o intervenir dentro de la vara de corrección. No debemos, sino hasta el momento en que veamos lo que vio el Padre amoroso. Vio a un hijo arrepentido. Cuando veamos que nuestro hijo se ha arrepentido, en ese momento debemos hacer lo que hizo el Padre amoroso. Abrió sus brazos, se extendió para recibirlo de la mejor manera y con todo el amor posible, cuando haya un arrepentimiento verdadero. No una pataleta egoísta, no un capricho o un chantaje emocional tampoco. Vamos a ver otro factor. No permita que el hijo descarriado domine el hogar. Muchas veces nosotros permitimos para evitar conflictos, para evitar que la paz se pierda dentro de la casa. Entonces dejamos que nuestros hijos tomen ciertas conductas o ciertas normas dentro del hogar. Eso no hay que permitir. Hay que hacer que la casa se respete. Hay que hacer que el hogar se respete con las normas que se mantienen. Hay que hacer, así sea que el hijo no viva ahí, pero viene de visita, o con una llamada telefónica, o en algún momento, si está viviendo en el hogar, pues debemos mantener mayor nuestros límites y nuestra norma dentro del hogar. ¿Por qué? Porque debemos proteger, si hay otros hijos, pues proteger a nuestros otros hijos. ¿Sí? Debemos proteger las normas que sí hay dentro del hogar, nuestras normas cristianas, nuestra integridad del hogar. Debemos estar convencidos de algo, de que siempre va a haber tensión, y segundo, de que dentro de la conducta del ser humano siempre vamos a recibir ingratitud. No podemos esperar lo mejor. Siempre va a haber ingratitud de parte del ser humano hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos esa condición clara, pues ya no nos es indiferente ni nos va a causar dolor ciertas reacciones que puedan tener en contra de nosotros.
Miremos un ejemplo que hay en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 21, verso 18 al 21. Y este ejemplo viene con la intención de un hijo rebelde que era sometido a la autoridad civil y era apedreado. Un método que para nuestros tiempos puede ser muy severo, y lo es, pero tiene un principio que lo analicemos de la siguiente manera. Pero para ello lo vamos a leer desde el verso 18 al verso 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces los tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y de todo Israel oirá y temerá. Esto nos demuestra la importancia de no dejar que un hijo descarriado manipule nuestro hogar. De no dejar que un hijo descarriado manipule a los padres, a las autoridades, a las cabezas. Es la importancia donde en el Antiguo Testamento el mismo Señor nos está diciendo, nos está mostrando, de la severidad que era exigida en el antiguo pacto frente a un hijo rebelde con sus padres. Nosotros debemos tener claro el respeto a Dios y a las normas cristianas que hay dentro de nuestro hogar, sin imponernos en una acción de carnalidad, en una acción de fuerza y de agresividad, sino de una manera amable, con mansedumbre, como nos lo dice el Señor, con benignidad, para llevar al entendimiento de las decisiones que se han tomado en el hogar. Así que para dar, ya teniendo claro lo que no debemos hacer y teniendo claro lo que sí debemos hacer, vamos a ver otro factor que es el más importante de todos, y es orar por ellos. Y recordemos lo que la misma Escritura nos dice. Muchas de nuestras oraciones a veces están llevadas de mucha carnalidad al comienzo, pero cuando el cristiano va entendiendo, a medida de la oración, sin desfallecer, aprendemos a que nuestra intercesión debe ser en el Espíritu. Sabemos que nuestra oración es un arma, y es un arma para una guerra espiritual que tenemos, porque nuestra pelea no es de carne ni de sangre, dice la Escritura. Nuestra pelea es en el Espíritu. Nuestra pelea para que nuestro hijo rebelde vuelva en sí debe ser ganada en los aires, debe ser ganada en los cielos, debe ser ganada en el Espíritu. Nuestro adversario, el diablo, él siempre está buscando a quién devorar. Él siempre va a estar persistiendo. Por eso nuestra oración debe ser persistente, sin fatiga, sin desmayo, como nos lo dice la Escritura, sin cesar, de día y de noche, viendo avances o no viéndolos, confiando en que Dios está trabajando por nosotros, no viéndolo con nuestros ojos carnales, sino con nuestros ojos espirituales. Recordemos lo que nos dice 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez de corazón en contra de la voluntad de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Debemos saber cuáles son los campos que el enemigo ha tomado o se ha levantado en resistencia a la verdad de Dios. Recordemos 1 Timoteo 2:4 que nos dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Son palabras de nuestra batalla. Reclamar, pelear por nuestros hijos y pedir que Dios, es la voluntad de Dios, no la nuestra. Es su voluntad que nuestros hijos vengan al conocimiento de su verdad. Es su voluntad de que nadie se pierda y de que todos sean salvos. Debemos tener una oración ferviente y constante por ellos, sin desmayo. Debemos saber que todo lo podemos pedir en Cristo Jesús, en el nombre y en la autoridad de Cristo. Debemos mirar lo que nos dice Colosenses 2:15, donde nuestro Señor Jesucristo despojó todo principado y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz fue atado Satanás. En las charlas anteriores hablábamos de la importancia de estar meditando en la cruz todos los días, de la sangre preciosa derramada por nosotros, su sangre limpia y pura para el perdón de nuestros pecados. El Señor, y es su voluntad, que nuestros hijos vuelvan a casa. Así que en el nombre de Jesús vamos a pedirle, y en su intimidad, en el lugar secreto con el Señor, vamos a clamarle a Dios porque nuestros hijos vuelvan a nuestro hogar, porque nuestros hijos estén con un corazón dispuesto y no con nuestra condición humana. Nosotros no nos vamos a interponer y vamos a pedirle perdón al Señor. Si en algún momento nos hemos interpuesto dentro de Él y no hemos permitido que ellos, nuestros hijos, escuchen la voz de Dios, vamos a aprender también a guardar silencio y a esperar a que Dios opere en el corazón de ellos. Amado Padre, queremos darte gracias por esta noche, gracias por esta palabra, gracias Señor por todo el tema visto el día de hoy, y queremos con nuestro corazón puesto hacia ti, Señor, pedirte por nuestros hijos rebeldes. Queremos pedirte para que seas tú mismo, Señor, trayéndolos a su casa y trayéndolos a la reconciliación contigo mismo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, quien derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, quien se llevó toda maldición, quien canceló toda deuda, y fue cancelada toda deuda para que el enemigo no tenga poder ni autoridad sobre nuestras vidas, ni sobre la vida de nuestros hijos. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos por estos hijos rebeldes, desobedientes, que se han ido de nuestro hogar, que están en nuestro hogar, pretendiendo tomar posesión y control de nuestras vidas. Pero sabemos que nuestra pelea no es de carne ni de sangre, sino que debemos llevarla en el Espíritu. Y que nuestra pelea, Señor, es en el cielo, Señor. Es dependiendo de ti, es con el poder de tu fuerza, es con tu Espíritu Santo. Eres tú peleando por nosotros, Señor. Dependemos de ti, Señor. Eres tú quien está dando la batalla y eres tú mismo el que nos traes la victoria, Señor. Porque aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, levanta bandera, Señor. Así que te pedimos, Padre Celestial, que nuestra dependencia está confiada y absolutamente sometida hacia ti, Señor. Dependemos totalmente de ti. Y si en algún momento hemos intervenido, Señor, perdona nuestra intervención y ayúdanos, Señor, para que cada día aprendamos a depender de ti, a depender y andar en tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amada Iglesia, quiero darle gracias por acompañarnos esta noche y espero que sea de gran edificación y de fortaleza el tema del día de hoy, y que dentro de 8 días podamos seguir avanzando en vida familiar cristiana. Además, meditemos en la palabra. No seamos perezosos. Lo que vimos hoy, sigámoslo meditando durante todos estos días. Feliz noche.
Dios nos siga bendiciendo. Eres la fuerza en mi corazón, mi refugio, mi esperanza, eres mi protección, me conduce.